Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, gracias por volver. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las miniseries turcas adictivas que te dejarán sin aliento. Series que te atraparán desde el primer episodio y te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Series llenas de drama, amor, emoción y por supuesto, ese toque turco inconfundible que tanto nos gusta. Prepárense porque vamos a explorar algunas joyas ocultas y algunos clásicos que quizás hayan pasado por alto. Si estás buscando algo nuevo para ver, o si simplemente quieres revivir la magia de tus series favoritas, este es el vídeo perfecto para ti. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con una miniserie que considero una joya absoluta, Etos. Esta serie de Netflix es diferente a cualquier otra cosa que haya visto. No es el típico romance turco, sino un drama social profundo y complejo que explora la vida de diferentes personajes en Estambul, cada uno con sus propias creencias, valores y luchas. La serie nos muestra cómo estas personas, que provienen de mundos muy diferentes, se cruzan y cómo sus vidas se entrelazan. La historia se centra principalmente en Merim, una joven de clase trabajadora y profundamente religiosa que comienza a tener ataques de pánico. Busca ayuda profesional y a través de su terapeuta, vamos conociendo a otros personajes y sus propias historias. La serie aborda temas como la religión, la política, la identidad, la salud mental y las diferencias culturales en Turquía. La actuación es excepcional, la dirección es impecable y la historia es absolutamente cautivadora. Prepárense para una experiencia emocionalmente intensa y reflexiva. Esta serie no es para verla a la ligera, pero si buscas algo que te haga pensar y sentir, Etos es una opción excelente. Etos se sumerge en la complejidad de la sociedad turca contemporánea con una valentía que pocas series se atreven a mostrar. No se limita a presentar estereotipos o caricaturas, sino que nos ofrece retratos humanos completos con sus contradicciones, sus miedos y sus esperanzas. Merim, la protagonista, es un personaje que resuena con autenticidad. Su lucha con la ansiedad y su fe inquebrantable la convierten en un símbolo de la resiliencia femenina en un contexto cultural a menudo opresivo. A través de su proceso terapéutico, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de romper con los estigmas que la rodean. Pero Etos va más allá de la historia de Merim. Nos presenta a una galería de personajes fascinantes, cada uno con su propia perspectiva y su propia historia que contar. Desde la terapeuta secular y occidentalizada hasta el profesor universitario atormentado por sus propios demonios, la serie nos muestra la diversidad y la complejidad de la vida en Estambul. A través de sus interacciones, la serie explora temas como la brecha entre ricos y pobres, la tensión entre tradición y modernidad, y el impacto de la política en la vida cotidiana. Lo que hace que Etos sea tan especial es su capacidad para presentar estas complejas cuestiones de una manera sutil y matizada. No ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, y a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. La serie es un espejo que refleja la realidad turca, pero también es un reflejo de nuestras propias sociedades, con sus propias divisiones y contradicciones. La actuación en Etos es simplemente excepcional. Cada uno de los actores interpreta su papel con una autenticidad y una profundidad que te dejará sin aliento. La dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te sumerge por completo en la historia. La banda sonora es evocadora y melancólica, y contribuye a crear una sensación de tensión y malestar que te acompañará mucho después de que termine el episodio. Ahora pasemos a una miniserie que es puro romance y pasión, Fi. Esta serie, también disponible en algunas plataformas online, es una adaptación de una novela popular y cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie es intensa, sensual y llena de giros inesperados. La química entre los actores es innegable y la historia te mantendrá al borde de tu asiento.
Fi explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Si te gustan las series con personajes complejos, relaciones intensas y un toque de misterio, Fi es definitivamente para ti. Advertencia: esta serie contiene escenas subidas de tono y temas maduros, así que tenlo en cuenta antes de empezar a verla. Fi es una serie que no te dejará indiferente. Desde el primer momento te sentirás atraído por la intensidad de la historia y la complejidad de los personajes. Cam Mañay es un personaje fascinante y perturbador. Su inteligencia y su carisma lo convierten en un hombre irresistible, pero su obsesión por Duru lo consume y lo lleva a tomar decisiones moralmente cuestionables. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños. Se siente atraída por Can, pero también es consciente de su poder y de su control sobre ella. La relación entre Can y Duru es el corazón de la serie. Es una relación intensa y apasionada, pero también tóxica y destructiva. La serie explora los límites del amor y la obsesión, y nos muestra las consecuencias de dejarse llevar por los impulsos. Fi también aborda temas como el poder y la manipulación. Can utiliza su posición como psicólogo y profesor para controlar a Duru y a las personas que la rodean. La serie nos invita a reflexionar sobre la ética en las relaciones y la importancia de establecer límites claros. La sensualidad es un elemento clave en Fi. La serie contiene escenas subidas de tono que son esenciales para la trama y que contribuyen a crear una atmósfera de tensión y deseo. Sin embargo, la serie no se limita a mostrar escenas explícitas. También explora la intimidad emocional entre los personajes y la complejidad de sus sentimientos. Fi es una serie que te hará pensar y sentir. Te mantendrá al borde de tu asiento con sus giros inesperados y te dejará reflexionando sobre los temas que plantea mucho después de que termine el episodio. Sigamos con Sasiyet. Esta miniserie de crimen y misterio es considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Haluk Bilginer, el actor principal, ganó un premio Emmy por su interpretación de Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos. La serie es oscura, inteligente y llena de suspenso. A medida que Aga va perdiendo la memoria, intenta llevar a cabo su plan antes de que sea demasiado tarde. La detective Nebra Elmas, interpretada por Can Sudere, es la encargada de investigar los crímenes y tratar de detener a Aga. Sasiyet es una serie que te hará cuestionar la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. Si te gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados y actuaciones brillantes, no te puedes perder Sasiyet. Sasiyet es una obra maestra del suspense psicológico. La serie te atrapa desde el primer momento con su atmósfera oscura y su trama intrincada. La interpretación de Haluk Bilginer como Aga Beyolu es simplemente magistral. Logra transmitir la fragilidad y la confusión del personaje, pero también su determinación y su sentido de la justicia. A medida que Aga va perdiendo la memoria, el espectador se siente cada vez más cerca de él, comprendiendo sus motivaciones y simpatizando con su causa. La detective Nebra Elmas es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer fuerte e independiente que lucha contra la discriminación y el machismo en su trabajo. A medida que investiga los crímenes de Aga, se va dando cuenta de que hay algo más detrás de sus acciones. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la redención. Aga utiliza su condición de enfermo de Alzheimer para cometer crímenes que la sociedad no ha podido castigar. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y sobre si es justificable tomar la ley en nuestras propias manos. Sasiyet también aborda el tema del Alzheimer con sensibilidad y respeto. La serie nos muestra el impacto de la enfermedad en la vida de Aga y en la de sus seres queridos. A medida que va perdiendo la memoria, Aga se enfrenta a la pérdida de su identidad y a la dificultad de recordar quién es. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y sobre cómo define nuestra identidad. La serie está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. La trama es compleja y está llena de pistas y detalles que te obligarán a prestar atención a cada escena. Sasiyet es una serie que te hará pensar y sentir. Te cuestionará tus propias creencias y te dejará reflexionando sobre la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. Cambiando un poco de género, les recomiendo Aleph. Esta miniserie de misterio y fantasía combina elementos de la mitología islámica con una trama policial moderna.
Dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que avanzan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás. Aleph es visualmente impresionante con una atmósfera oscura y misteriosa. La serie explora temas como la fe, la tradición y el choque entre el pasado y el presente. Si te gustan las series con elementos sobrenaturales, misterios complejos y una ambientación exótica, Aleph es una opción excelente. Aleph es una serie que te transportará a un mundo de misterio y fantasía. La combinación de la mitología islámica con una trama policial moderna es original y fascinante. La serie te sumerge en un ambiente oscuro y misterioso, lleno de símbolos y referencias a la cultura islámica. Los detectives Kemal y Setar son personajes complejos y bien desarrollados. Kemal es un detective escéptico y racional, mientras que Setar es un hombre de fe y tradición. A medida que avanzan en la investigación, se ven obligados a cuestionar sus propias creencias y a trabajar juntos para resolver el misterio. La serie explora temas como la fe, la tradición y el choque entre el pasado y el presente. La serie nos muestra cómo las antiguas creencias y tradiciones islámicas pueden influir en la vida moderna. Aleph también aborda temas como la corrupción y el poder. A medida que los detectives se acercan a la verdad, se dan cuenta de que están lidiando con fuerzas poderosas que no quieren que se descubra el secreto. La serie es visualmente impresionante. La fotografía es oscura y evocadora, y la ambientación es rica y detallada. La música es misteriosa y contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspense. Aleph es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer momento. La trama es compleja y está llena de giros inesperados. La serie te invita a reflexionar sobre la fe, la tradición y el choque entre el pasado y el presente. Ahora hablemos de una miniserie que quizás no sea tan conocida, pero que merece mucho la pena, 7 Youth. Esta serie antológica, disponible en algunas plataformas, presenta 7 historias independientes, cada una explorando un dilema moral diferente. Cada episodio tiene un elenco y director diferentes, lo que le da a la serie una gran variedad y frescura. Los temas que se exploran en 7 Youth son muy diversos, desde el amor y la traición hasta la venganza y el perdón. La serie te hará reflexionar sobre tus propios valores y decisiones. Si te gustan las series antológicas con historias cortas y concisas que te dejan pensando, 7 Youth es una opción muy recomendable. 7 Youth es una serie antológica que te sorprenderá con su variedad y su profundidad. Cada episodio es una historia independiente que explora un dilema moral diferente. La serie te presenta una amplia gama de personajes y situaciones, desde el amor y la traición hasta la venganza y el perdón. Lo que hace que 7 Youth sea tan especial es su capacidad para abordar temas complejos de una manera sutil y matizada. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, te invita a cuestionar tus propios valores y decisiones, y a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Cada episodio tiene un elenco y director diferentes, lo que le da a la serie una gran variedad y frescura. La actuación es excelente en todos los episodios, y la dirección es impecable. La serie es visualmente atractiva, con una fotografía cuidada y una ambientación detallada. 7 Youth es una serie que te hará pensar y sentir. Te sorprenderá con sus historias originales y te dejará reflexionando sobre los dilemas morales que plantea. Si te gustan las series antológicas con historias cortas y concisas que te dejan pensando, 7 Youth es una opción muy recomendable. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Immortals. Esta mini-serie de vampiros es una propuesta diferente dentro del panorama de las series turcas. Mia, una joven vampira en busca de venganza, llega a Estambul para enfrentarse a Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió. La serie es una mezcla de acción, romance y elementos sobrenaturales. Si bien no es perfecta, Immortals es entretenida y ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro. Si te gustan las series de vampiros con un toque turco, definitivamente dale una oportunidad a Immortals. Immortals es una serie que te sorprenderá con su originalidad y su frescura. La serie combina elementos de acción, romance y sobrenaturales, creando una historia entretenida y adictiva. La serie te presenta una visión moderna del mito del vampiro con personajes complejos y bien desarrollados. Mia es una joven vampira en busca de venganza. Es una mujer fuerte e independiente que está dispuesta a todo para lograr su objetivo.
Dmitri es el poderoso vampiro que la convirtió. Es un personaje carismático y manipulador que controla el mundo de los vampiros en Estambul. La serie explora temas como la venganza, el amor y la redención. Mia está consumida por la venganza y está dispuesta a destruir a Dmitri, incluso si eso significa perder su propia vida. Sin embargo, a medida que se acerca a su objetivo, comienza a cuestionar sus propias motivaciones y a darse cuenta de que la venganza no es la respuesta. La serie también aborda temas como la inmigración y la identidad. Mia es una inmigrante en Estambul y se siente aislada y desarraigada. A medida que se integra en la comunidad de vampiros, comienza a encontrar un sentido de pertenencia. Immortals es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer momento. La trama es emocionante y está llena de giros inesperados. La serie es visualmente atractiva, con una fotografía oscura y una ambientación detallada. Si te gustan las series de vampiros con un toque turco, definitivamente dale una oportunidad a Immortals. Estas son solo algunas de las muchas miniseries turcas adictivas que te recomiendo. Espero que hayan encontrado alguna que les interese y que las disfruten tanto como yo. Recuerden que estas series a menudo exploran temas complejos y a veces controvertidos, así que estén abiertos a diferentes perspectivas y disfruten del viaje. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de recomendaciones de miniseries turcas. Espero que hayan disfrutado descubriendo estas joyas conmigo. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan encontrado algunas recomendaciones que les interesen y que las disfruten tanto como yo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus miniseries turcas favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado y que creen que debería ver? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.